Hola, estamos con Juan Muñoz para la recolección de historias de vida. ¿Se hace el favor de presentarte? Pues yo soy Juan Muñoz, como bien has dicho, Juan Muñoz Navío. Soy el tesorero de la Casa de Extremadura en Barcelona, el hogar extremeño. Soy de Berlanga, de la provincia de Badajoz, y no sé si... ¿Qué recuerdas del momento este de la emigración, cuando viniste aquí a Barcelona? ¿Cómo recuerdas en ese momento? ¿Qué nos puedes contar? Oh, lo mío sería para escribir casi un bestseller. Yo vine con 15 años. Mis padres eran unos pequeños agricultores y yo veía mi futuro muy negro, porque si veía que mi padre pues íbamos justillos allí y eran 3 hermanos, me lo monté de manera para poder venir a Barcelona con unas bodas y unos familiares, primo segundo de mi abuela, fíjate, para venir a la casa de ellos invitado y a la boda del otro que ni conocía, que era un vecino de enfrente, hermano de una vecina. Y pude venir a los 15 años a esa boda y ya no volví. Bueno, no volví, que ya me quedé aquí, definitivamente en Cataluña. He vuelto, por supuesto, a la tierra, ¿no? A la Cañolas. Ese fue los inicios de yo empezar, que luego eso te conlleva muchísimas anécdotas, ¿no? ¿Cuándo empezaste a relacionarte con el Hogar Extremeño de Barcelona o con el movimiento asociativo extremeño? No, ya hace muchos años cuando estábamos ahí en la Puerta del Ángel, pero fue a través de unos amigos que tengo que son poetas y escritores. Como yo estoy en el mundo ese del mundo del material escolar y de la enseñanza y un poco dentro de lo que es cultura, los conocí hace años y así fue. Ellos ya estaban metidos por aquí. Ellos estaba Juan Moreno, que había sido vicepresidente allá abajo, veces la Moeda, toda esta gente, y fue por ellos el contacto primero que tuve con la casa. ¿Qué percepción tienes de Extremadura ahora cuando vuelve? Muy cambiada, y la verdad que me gusta y siento una añoranza y volvería, fíjate, al final de los años volvería, porque ahora tienes otras ideas y volvería. Hasta con la Junta de Extremadura se hicieron unos contactos que vinieron por aquí unas personas de cómo poder regresar, pero ya aquello se paró, no volvieron ni a decir nada ni nada, pero yo recuerdo que en la Casa de Extremadura de Santa Coloma había bastantes personas que estaban dispuestas, que ya tienen los hijos mayores como yo, que están instalados y con sus historias, que no hay problema, que te puedes venir 10 días o 15 días, y mucha gente volvería. Mucha gente, incluso empezarían nuevas empresas, porque aquí tenemos una idea del comercio diferente. Y allí se ha seguido igual, está muy cambiada y la gente muy preparada ya, pero aún le falta esa cosa comercial, esa cosa que tienen los catalanes. ¿Qué es lo que más añoras de Extremadura? No lo sé, es que no la has vivido y quieres vivirla. Yo, como es lógico, hasta los 15 años, y lo tengo muy presente y en mi vida lo llevo, va grabado, pero es como el padre que tiene hijos y ha estado en el extranjero, no ha tenido. Pues a mí me pasa algo así, no he podido vivir y siento esa nostalgia, ese deseo de poderlo vivir. Y fíjate la edad que tengo ya, que son 63 años, y estaría dispuesto a volver, porque yo lo que tengo aquí lo puedo paralizar, no tengo problema. Yo tengo un pequeño negocio y podría volver y hacerlo allá, porque digo, es que es una pena. Yo estoy dentro tengo una pequeña distribuidora de material escolar de escuelas y veo que no está bien montado allá, ¿no? Cuando veo, digo, mi cachín, el demonio, y yo estaba vendiendo a Extremadura desde aquí, al colegio de Extremadura. Ahora, por el problema aportes y todas estas cosas, te has tenido que... No se puede hacer como se hacía hace unos años, ¿no? Pero yo me montaría por Mérida. Al amigo que tenemos aquí ahora cerca, Luis Idoncha, le he dicho, porque está mucho en Mérida, le he dicho muchas veces, Luis, mírame locales y cosas para allá, coño, que me voy contigo por allí, probaremos. Y montaría una distribuidora en Mérida, digo Mérida porque está y al medio muy bien, y carreteras, ferrocarriles y todo. O sea que volvería a la tierra, fíjate. Pues muchas gracias. De nada, a vosotros.